Bendiciones, te doy la bienvenida a una edición más de Tecito. Te saluda tu hermana Abigail Ortiz y para hoy tengo un tema bien bonito, bien poderoso, que es de la palabra del Señor. El tema para hoy es amparados por Él. Mami, ¿y de qué es el té de hoy? Pues el té de hoy, Abby, qué bueno que estás aquí, que hacía semanas no me acompañabas o no me preguntabas. El té de hoy es de anís estrellado. Huele bien rico y es bien agradable para aquellos problemas estomacales. Así es que si tienes alguna situación con tu estómago o en el asunto de la digestión, obviamente un té de anís. Ya tengo de lado el té que me voy a tomar ya mismo cuando termine, pero vamos a lo que la palabra nos tiene para el día de hoy, que es bajo el tema que les estuve diciendo. Yo tengo una premisa que es con la que quiero comenzar este tecito y dice como le voy a leer. Muchas son las razones que llevan al individuo a sentirse desamparado en diferentes momentos de su vida, mis amados. Usted puede tener la edad que usted quiera, es más, a un niño de 6, 7 años han expresado, tal vez un poco más bajo, han expresado que en momentos determinados se han sentido desamparados. Para eso hay respuesta y la respuesta es el tema con el que estoy trabajando en este tecito, que es amparados por Él, amparados por Él, por nuestro Señor, por nuestro Dios, por nuestro Padre, por nuestro todopoderoso Dios. Así es que si son muchas las razones que llevan al ser humano a sentirse desamparado, qué cosa tan terrible sería que no hubiese respuesta ante semejante sentimiento tan terrible que el ser humano puede experimentar. Ahora, hay una serie de sentimientos que hacen que lleguemos a sentir esa sensación de desamparo. Puede ser la pérdida del cónyuge, de padres, de hermanos. Hay muchas razones que nos llevan a eso. Ahora bien, yo quiero hablarte en el día de hoy de lo que dice el diccionario acerca de lo que es alguien que está, mire, amparado. En este caso, el que vive amparado, de acuerdo al diccionario regular, vive bajo una constitución que le ampara unos derechos a ese ser humano, a ese individuo, a ese constituyente. Ahora, ese amparo que una nación le otorga a su ciudadano corre el riesgo de que de acuerdo a la legislatura que esté al mando o de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las necesidades, las leyes puedan ser de algún modo cambiadas, derogadas para que respondan a lo que está en boga en ese momento. Así es que ninguna ley humana es perpetua. Así es que, dadas esas circunstancias, si pudiéramos comparar un ejemplo de desamparo en el aspecto migratorio, en el aspecto legal, en el aspecto de las finanzas, conforme a lo que es una ley de X lugar, mis amados, sabemos que de 30 años a 40 años después, la cosa puede cambiar. Entonces, el amparo que yo tengo hoy en el año 2025, en esta nación donde Dios me colocó, de aquí a unos años para mi futura generación puede ser diferente. Pero hay una noticia que yo quiero compartirles con este tecito que yo sé que va a ser edificante para su vida. En Dios hay vigencia. ¿Por qué? Porque el diccionario bíblico me dice algo un tanto más amplio. Sí, porque amparo es ayudar, amparo es colaborar, amparo es contribuir, amparo es proteger. Pero ya vimos bajo lo que es esa cláusula, ¿verdad? De lo que es la constitución de una nación, vemos que está sujeta a lo que esté vigente. Pero cuando hablamos del amparo conforme a lo que la palabra de Dios enseña, conforme a lo que se ha, internalizado, analizado a la luz de la Biblia, cuando vemos el amparo de Dios sobre la vida del hombre, sobre la vida de usted, mía, el amparo de Dios implica que Dios se involucra y que Él está activamente pendiente del mínimo detalle para bendecir a sus hijos. Esa es la gran diferencia del amparo conforme al diccionario secular versus lo que la palabra nos está enseñando. Ahora bien, bajo el desamparo, que es el antónimo de lo que es el título
de este día, bajo el desamparo se experimentan muchas circunstancias, muchos sentimientos, mucho dolor. Y en ocasiones ante ese dolor, la gente que está alrededor de uno, si tiene el conocimiento, son movidos a piedad, son movidos a misericordia, son movidos a que se alleguen a uno para de alguna manera darnos consuelo. Y si es posible, proporcionarnos también el amparo necesario. Mire, si usted busca en los anales de la historia, puede encontrar de gente que quedó totalmente desamparada, sin padre, sin cónyuge, y gente los adoptan a través de la historia de la humanidad. Hemos visto cómo se han amparado niños en momentos de hambruna, en momentos de guerra, y qué bendición que la piedad del ser humano llegue a que haga este tipo de cambios en su vida para bendecir a otro. Pero hay alguien que no cesa de bendecirnos. Hay alguien que solamente conoce lo que nos hace bien y puede escudriñar lo más profundo de nuestro corazón y sabe si vamos o no a salir a flote ante la circunstancia que estemos viviendo. Yo quiero hablarte de dos mujeres en el día de hoy. Estas dos mujeres son Marta y María, y de ellas se habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Aquí la palabra amparado no aparece, mis amados. En este capítulo esa palabra no aparece, pero sí hay un concepto que aparece, y es el concepto consuelo. Sí, porque el que está desamparado necesita consuelo. Si tú estás desamparado bajo la situación que estés experimentando, espiritual, conyugal, financiera, migratoria, si tú estás experimentando eso, déjame decirte que para eso en Dios también hay respuesta. Dice la Biblia, y yo te la cito en el día de hoy, en este capítulo 11 del Evangelio según San Juan, el verso 19, yo voy a ir, antes de leerle, recomendándoles que busque este capítulo y lo lea completo, mi amada. Léalo completo para que sea bendecido por la Biblia. Yo quiero leerte el verso 19 y te lo cito. Dice: y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, sí, por su hermano Lázaro, que había estado enfermo y que dejó de vivir. Y que no, aquí, ¿verdad? Yo quiero adelantarme un poco a lo que acontece en esta historia, porque Jesús sabía de la enfermedad de Lázaro. Jesús mismo le expresó a los discípulos: esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y vemos cómo estas hermanas, que la Biblia no nos indica si ellas eran casadas, la Biblia no nos indica detalles de lo que eran sus finanzas, pero sí sabemos por lo que es la historia y la cultura correspondiente a Oriente en época de Jesús, que mujeres que no eran casadas dependían de un familiar varón. Así es que si este es el caso que estaban experimentando Marta y María, entienda que bajo la situación de la pérdida de su hermano, ellas como mujeres podían sentirse desamparadas, desconsoladas. Ve cómo una cosa hace que entendamos que la otra también era posible. Así es que ante esa situación, los allegados a ella en la ciudad de Betania iban donde ella a consolarla. Mire, es como cuando usted en el día de hoy sabe de alguien que falleció en su comunidad, en su familia, y usted visita el velatorio de esa persona y no se queda con que lo visitó. Muy probablemente Dios toca su corazón y usted le da una ofrenda a esa persona. Eso es amparar. Eso es ir un poco más allá del consuelo, porque esa es la diferencia entre consuelo y amparo. El amparo va más allá del consuelo, pero hay otro momento en el que en este capítulo, y lo dice el verso 31, yo te lo cito, dice: entonces los judíos que estaban en la casa con ella la consolaban. La gente de alrededor de la ciudad de Betania, los que conocían a Marta, los que conocían a María, los que supieron del fallecimiento de Lázaro, sabían el desamparo que estas dos hermanas iban a experimentar y fueron a consolarlas, mis amados hermanos. Ay, Dios mío, pero mire lo que dice el verso 33. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
Ay, mi amado, si usted llega a conmover el cielo, qué cosas poderosas pudiéramos ver. Qué lindo es saber que nuestra carga, nuestra lucha, nuestro pesar, nuestro dolor conmueve al Maestro. Es importante que sepas que cuando tu dolor es genuino, que cuando lo que tú experimentas va más allá de tu fuerza, va más allá de tus circunstancias, va más allá de lo que te está rodeando, es importante que entiendas que Jesús se conmueve de ti, que Jesús va a hacer lo que la definición del diccionario bíblico dice. La definición del diccionario bíblico nos recuerda que cuando vivimos amparados por Él, Dios se involucra activamente a favor tuyo. Y yo le doy la gloria a Dios por eso, porque Jesús se conmovió. Es más, la Biblia habla de que fue tanta la manera en que Él se conmovió que Jesús lloró, mi amado. Jesús se sintió estremecido ante esta circunstancia. Entonces, ante el reclamo de esta hermana que sufría, que estaba desconsolada, que se sentía desamparada, Jesús le dice en el verso 40, y yo te lo cito: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo no sé tu nombre, pero ponga el nombre suyo antes de la pregunta. El mío en este caso es Abigail. Abigail, ¿no te ha dicho el Señor que si crees, verás la gloria de Dios? Amén. Qué glorioso es saber que la gloria de Dios equivale al amparo de mi vida. Qué glorioso es saber que el amparo de Dios es aquella acción continua a favor de lo que a mi vida le conviene y ha sido estrictamente analizado por la soberana mente, y hablo de esta que está aquí, por la soberana mente de nuestro Señor, que sabe qué es lo que le hace falta a tu vida y a la vida mía. Qué bueno es saber que Dios actúa, ayuda, se integra de manera activa para bendecir tu vida. Hoy, mañana, siempre. No va a haber ley que detenga el amparo y la misericordia del Señor a favor nuestro, a favor de aquellos que somos sus hijos. Mire, no me toca a mí hablar en este momento, ante esta circunstancia de este ejemplo tan doloroso, acerca de lo que es justo, de lo que es injusto, porque muy probablemente tú que me estás viendo has experimentado desamparo en circunstancias muy difíciles y probablemente has sentido que Dios no te ha escuchado. Así es que esa justicia de Dios, yo te garantizo que es fiel. Es fiel, es vigente. Pero para tú y yo recibir los beneficios de nuestro Señor, mis amados, es necesario que seamos llamados hijos de Dios. Porque Dios bendice a sus hijos. Dios está con sus hijos. Dios no deja desamparado a los suyos. Dios quiere que nosotros entendamos como iglesia suya, como la novia de Cristo, que solamente amparados en Él es que el ser humano puede tener y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la mano del Señor está sobre cada uno de nosotros. Yo espero que hayas entendido la palabra en el día de hoy y que lo que falte completar en tu corazón, el Espíritu Santo lo complete, inquietándote a dar el paso de fe si es que no lo has dado. Te invito a que la próxima semana estés nuevamente conmigo aquí en Legatarios de Gracia, que recomiendes este canal, que le des like a este video y que puedas también suscribirte si es que no lo has hecho. Me despido hasta la próxima semana. Bendiciones.